Su amor fue puesto a prueba por una cruel mentira, pero la verdad los unió más. Nunca pensé que sentiría tanto asco y vergüenza a la vez, todo mezclado. Se suponía que sería una de las noches más importantes de mi vida, mi cena de compromiso con Rafael, después de 6 años juntos. Pero ni siquiera lo logré. En menos de 15 minutos, estaba encerrada en el baño de casa de su madre, intentando averiguar si todo lo que había oído era cierto o si me estaba volviendo loca. Mi mejor amigo, el Lino chico que siempre ha estado ahí para mí, me mostró un video. Rafael besando a otra mujer en una fiesta. Me quedé en blanco y sentí que no podía ni respirar. Lo único que podía pensar era, ¿cómo pudo hacerme esto? Pero lo peor fue no verlo. Lo peor fue la humillación de todos los presentes, la tensión en la sala, mi suegra conteniendo las lágrimas y mi padre mirándome como si fuera la mayor idiota del mundo. Siempre había defendido a Rafael ante todo el mundo. Siempre me golpeaba el pecho, diciéndole que jamás sería capaz de engañarme. Y ahora estaba allí, incapaz de moverme, sintiéndome la persona más tonta del planeta. Quería salir corriendo, pero tenía las piernas trabadas. Temblaba tanto que hasta el teléfono casi se me cae de la mano. Nadie quería oír ninguna explicación. Yo menos. El vídeo hablaba por sí solo. O al menos, eso pensé. No recuerdo cómo salí de casa. Solo sé que de repente estaba en el coche, llorando, con mi amiga conduciendo, diciéndome que merecía algo mejor, que tenía que olvidarme de Rafael. Y yo seguía diciendo que era increíble, que parecía una pesadilla. Dormí en casa de mi hermana esa noche. Y al día siguiente, todavía con el corazón roto, fui a trabajar porque no quería estar sola pensando. Pero entonces recibí un mensaje de la prima de Rafael, completamente indignada, preguntándome si me había creído la trampa. Se me encogió el estómago. Envió audio, capturas de pantalla y un vídeo mostrando la misma fiesta, desde diferentes ángulos. Y... ¿adivina qué? Mi mejor amiga lo montó todo, empujando a Rafael hacia esa mujer, fingiendo chocar con ella y luego grabando a escondidas. Recuerdo que me sudaba tanto la mano que casi se me cae el teléfono. Fue como si todo volviera a encajar delante de mí. Esta mujer era conocida por organizar fiestas y pagar a gente para que cometiera actos sexuales. Y lo que más me dolió fue ver a mi amiga riéndose al final del vídeo, susurrándole a otro chico. Siempre le había sido tan fiel. Siempre lo había ayudado en todo. Y él simplemente había echado a perder mi vida por pura envidia, queriendo verme sola. Rafael ni siquiera sabía qué estaba pasando. Parecía perdido en el vídeo. Incluso se le veía apartar a la mujer después. En ese momento, juro que mi rabia se transformó en algo más. Un deseo abrumador de que todos se tragaran esa mentira. Ni siquiera podía pensar con claridad. Salí del trabajo a mitad del turno y fui directo a casa de la madre de Rafael. Estaba tan desesperado que ni siquiera pensé en cómo me recibirían allí después de la ridícula escena que armé el día anterior. Cuando me abrió la puerta, apenas podía hablar. Le enseñé el vídeo, temblando como una hoja. Me miró, se echó a llorar y me metió dentro. Supe al instante que no estaba loco, que no me lo había imaginado. Su madre me dijo que Rafael tenía la cara magullada desde la fiesta y que ni siquiera recordaba lo que había pasado después de que mi amigo lo obligara a beber. Mi mundo se puso patas arriba en menos de 24 horas. En la cena, me llamaban cornuda. Al día siguiente, descubrí que le habían tendido una trampa al hombre que amaba. Y peor aún, había caído en la trampa como una idiota. Pasé el resto del día hablando con el primo de Rafael y su madre, reuniendo pruebas, grabaciones de audio, capturas de pantalla, de todo. Sentí una mezcla de odio y vergüenza inexplicable. Pasé años confiando ciegamente en quienes más querían verme fracasar. Con cada mensaje, con cada pieza de la historia que reconstruía, solo pensaba en una cosa: no dejaría que pasara desapercibida. Iba a limpiar el nombre de Rafael y el mío. Esa misma noche, decidí que necesitaba mirar a Rafael a los ojos. Me aterraba que me odiara por haber terminado todo delante de toda la familia, sin darle la oportunidad de explicarse. Pero aceptó verme. Cuando llegué y vi su rostro lleno de cicatrices, sentí un nudo en la garganta que jamás olvidaré. Me miró con tanto dolor que casi retrocedí, pero me senté, puse el teléfono sobre la mesa y le dije: «Escúchame antes de que me despidas, por favor». Y empecé a mostrarle todo. Cada video, cada audio, cada mensaje. Por primera vez, pude mirarlo sin llorar de vergüenza. Él lloró.
Yo lloré. Fue horrible. Ese día me hizo darme cuenta de cómo las palabras dichas con ira pueden destruirlo todo. Lo lastimé sin pensarlo 2 veces. Lo expuse sin buscar la verdad. Pero también me di cuenta de lo vulnerables que somos cuando confiamos demasiado en alguien que no lo merece. Me disculpé por todo. Le conté lo traicionada que me sentí, cómo se me vino abajo el mundo. Y él me contó su versión de los hechos, cómo lo habían presionado para beber, cómo se sintió presionado, cómo al día siguiente se despertó con amenazas en su celular para que mantuviera la boca cerrada. Lloramos mucho, pero por primera vez en años fue un llanto de verdad, sin máscaras, sin orgullo. Recuerdo salir de esa reunión sintiéndome otra persona. No fue alivio, porque el daño ya estaba hecho, sino la sensación de haber despertado a la vida. Siempre había sido de esas personas que confían ciegamente, que creen que la verdadera amistad nunca duele, que el amor lo puede todo. Y allí vi que no siempre vemos a quién está realmente a nuestro lado. Pasé la noche despierta, repasándolo todo, pensando en las veces que ese amigo me había hecho dudar de Rafael a lo largo de los años, las veces que me había sembrado pequeñas inseguridades y yo ni siquiera me había dado cuenta. Fue como despertar de un trance, con la cabeza pesada, pero con los ojos por fin abiertos. Al día siguiente, solo quería 2 cosas: disculparme públicamente y sacar esa basura de mi vida. Me aseguré de llamar a la familia de Rafael, a mis padres, a mis hermanos, a todos los involucrados en la cena. No fue fácil, porque sabía que todos me juzgaban y creían la mentira, pero tenía que hacerlo. Puse todo sobre la mesa: pruebas, videos, audios, todo. Algunos se quedaron impactados. Mi madre lloró, mi padre se disculpó con Rafael. Y yo me quedé allí, expuesta, hablando de todo lo que había sucedido. No para justificarme, sino para dejar claro que no cargaría con esa culpa por algo que estaba planeado para destruirnos. Lo peor fue enfrentarme a mi amigo. Intentó mentir hasta el último segundo, diciendo que la familia de Rafael me estaba manipulando, que el video había sido cortado, que era una coincidencia. Pero cuando vio que todos ya sabían la verdad, simplemente se marchó sin mirar atrás. Y lo dejé ir, porque en ese momento comprendí que ya no necesitaba malgastar energía intentando comprender la maldad de la gente. Necesitaba concentrarme en quienes realmente me querían. Y sabía que recuperar la confianza de Rafael sería difícil, pero al menos la verdad había salido a la luz, y lucharía por él. No voy a mentir, no fue un cuento de hadas después de ese día. Pasamos semanas reconstruyéndonos, hablando de todo, replanteándonos las cosas. Pero puedo decir que ese fue el punto en el que dejé de ser ciega. Empecé a prestar más atención a quienes me rodeaban, a valorar a quienes realmente marcaban la diferencia. Y Rafael me mostró una fuerza que ni siquiera sabía que tenía. Me perdonó, no porque fuera fácil, sino porque habíamos construido tanto juntos. Comprendimos que el mundo está lleno de gente dispuesta a vernos caer, y que la única forma de ganar es tener la valentía de afrontar la verdad. Y eso fue lo que hicimos. Un momento que se me quedó grabado fue cuando Rafael me dijo que lo que más le dolía no era la traición inventada, sino verme renunciar a él tan rápido. Eso me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque tenía razón. Siempre dije que éramos fuertes, que nuestro amor era sólido, y que solo me bastó un video para echarlo todo a perder. Pero también entendí que no era solo culpa mía. La forma en que lo plantearon tocó mis inseguridades más profundas, y nunca había estado en una situación así. Le prometí, y me prometí a mí misma, que nunca volvería a dejar que nadie interfiriera en nuestra relación de esa manera, y que antes de reaccionar, siempre buscaría la verdad. Poco a poco, las cosas empezaron a funcionar. Nos acercamos más, pero sin fingir que no había pasado nada. Tuvimos conversaciones difíciles, lloramos en mitad de la noche, luchamos por desahogarnos. Y fue liberador, porque por primera vez en años, lo dejamos salir todo, sin miedo a herir a los demás. Hablé de las veces que me sentí sola. Él habló de las veces que sintió que me alejaba, cuando las cosas se ponían difíciles. Dejamos de idealizar nuestra relación y empezamos a verla como lo que realmente era. 2 personas imperfectas que se amaban, pero necesitaban aprender a protegerse del mundo exterior. Tampoco negaré que la vergüenza me acompañó por mucho tiempo. Era difícil mirarme al espejo y recordar con qué facilidad me había creído una mentira. Pero al mismo tiempo, usé esa vergüenza como fuerza. Dejé de ser esa persona que quería complacer a todos, que aceptaba
cualquier amistad solo para evitar estar sola. Aparté a mucha gente de mi vida, me distancié de entornos que me perjudicaban y comencé a invertir en lo que realmente importaba, mi paz y mi relación. Fue un proceso doloroso, pero cada vez que veía a Rafael sonreírme, sabía que valió la pena. Lo más loco es que después de todo esto, ya no soy la misma persona. Antes, tenía miedo de perder a la gente, miedo de disgustarles, miedo de parecer débil. Hoy sé que la peor debilidad es callar cuando sabes que tienes razón, aceptar que te manipulen solo para salvar las apariencias. Lo que nos hicieron a mí y a Rafael fue cruel, planeado, sucio, pero también fue la mejor lección que pude haber aprendido. Y estoy agradecida por descubrir la verdad a tiempo para enmendar lo que era cierto, porque no todos tienen esa oportunidad. Hay quienes pierden lo que aman porque nunca se dan cuenta de que los han engañado. Después de ese día, empecé a prestar atención a todo, a los detalles que antes ignoraba. Empecé a recordar viejos momentos, comentarios crueles disfrazados de bromas, situaciones en las que mi amigo me ponía poco a poco en contra de Rafael, como si no significara nada. Y entonces lo comprendí. No empezó en la fiesta. Era un plan que llevaba mucho tiempo gestándose, poco a poco, en silencio. Y lo dejé pasar. Esto me hizo prometerme a mí misma que nunca más permitiría que nadie sembrara dudas en mi corazón sin razón. Hoy me escucho mucho más. Confío en mi intuición y me cuestiono, antes de tomar decisiones impulsivas. Un día, unos meses después, Rafael me miró de repente y me dijo: «Me gusta tu nueva versión». Y entendí lo que quería decir. Dejé de ser esa persona que se pasaba la vida complaciendo a todos y me convertí en alguien más centrado, más seguro de sí mismo. Claro, todavía tengo momentos de inseguridad, de miedo. Es imposible borrarlo todo de la noche a la mañana, pero aprendí a afrontarlo. Y Rafael también cambió. Se volvió más abierto, más cariñoso y empezamos a disfrutar de los pequeños detalles sin la presión de una relación perfecta. Nos volvimos más auténticos, más sociables, más compañeros. Lo peor fue enfrentarme a los extraños. Muchos me juzgaron, dijeron que me había encubierto, que había aceptado la traición, incluso después de que todo se hubiera demostrado. Y aprendí que algunos prefieren creer la versión más sucia de la historia, solo para tener algo de qué hablar. Al principio me dolió, pero luego comprendí que lo que importa es quién está realmente de mi lado. Mi enfoque se centró en mi relación, mi familia, mi paz. Aprendí a bloquear, a no responder, a ignorar. No es debilidad alejarse de lo que duele, es madurez. Y hoy prefiero vivir mi verdad en paz que demostrarle algo a quienes nunca se preocuparon por mí. Creo que la mayor lección de todo esto es que la vida siempre tendrá malas personas en el camino. No hay escapatoria, pero podemos elegir qué hacer con ello. Podría haberme quedado atrapada en el odio, en el dolor. Podría haberlo terminado todo y cargar con un trauma enorme, pero elegí levantarme, elegir el amor verdadero, reconstruirme, aunque doliera. Porque Rafael siempre ha sido mi compañero, siempre me ha respetado, siempre ha estado ahí para mí en los peores momentos. Y fue la primera persona en perdonar mis errores en esa cena. Esto me hizo comprender que el amor verdadero no se compone de momentos perfectos, sino de decisiones difíciles. Y elegí luchar por nosotros. Nunca volví a ver a mi amigo después de ese día, y no quiero volver. Intentó contactarme varias veces. Me envió mensajes haciéndose la víctima, diciendo que había exagerado, que solo quería abrirme los ojos, pero nunca respondí. Porque hoy entiendo que quienes hacen este tipo de cosas ni siquiera merecen mi ira, solo merecen silencio. Cuando alguien intenta destruir tu vida, tu relación, tu paz, lo peor para ellos es ser ignorado. Y eso fue lo que hice. Lo borré todo, bloqueé a todos y seguí adelante sin mirar atrás. Y puedo decirte con absoluta certeza, fue liberador. Hubo un momento, meses después, en que Rafael y yo salimos a cenar sin prisas, solos, sin ninguna presión. Nos miramos y reímos, recordando cómo empezó todo, cómo casi lo echamos todo a perder por una mentira bien dicha. Y me sentí orgulloso, de verdad orgulloso. Orgulloso por no rendirme, por afrontar la verdad, por levantarme cuando todo parecía destruido. No todos pueden empezar de cero después de un revés así, pero yo lo hice, lo hicimos. Y supe que, a partir de entonces, cualquier problema que surgiera, lo afrontaríamos juntos, sin interferencias, sin mentiras,
sin amigos, saboteando nuestras vidas. Hoy cuento esta historia, no para decir que somos una pareja perfecta, porque no lo somos. Tenemos nuestras diferencias, nuestras peleas, nuestros momentos estresantes, pero hoy tenemos algo que vale más que cualquier apariencia, la confianza, y nunca dejaré que nadie nos la quite. He aprendido que cuando tienes a alguien que está de verdad de tu lado, puedes capear cualquier tormenta. Y cuando descubres quiénes son tus verdaderos enemigos, nunca perderás el tiempo intentando complacer a quienes solo quieren verte caer. Quizás alguien que lea esto esté pasando por algo similar, sintiendo cómo se desvanece el suelo tras una traición, una mentira. Lo que puedo decir es, no tomes decisiones en el calor de la ira. Busca la verdad, escucha a tu corazón, observa las señales. No todo es lo que parece, y a veces los más cercanos son los que están siendo masacrados. Casi pierdo al amor de mi vida porque dejé que el veneno de otros se me metiera en la cabeza. Pero hoy estoy aquí, más fuerte, más madura, y segura de que quienes merecen tu amor nunca tendrán que rogar para ser escuchados, y de que siempre podemos empezar de nuevo, incluso después de caer de lleno, porque yo empecé de nuevo, y gané.